De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. El programa de hoy va dedicado a los niños y al niño que cualquier persona tenga dentro todavía a estas alturas del mundo. Es un personaje que por la soledad de su infancia y rodeado de amigos imaginarios, creó una fantasía que hizo al mundo un poco más feliz. Este personaje es Walt Disney. Walt Disney nació en 1901, nace con el siglo, nace el 5 de diciembre de 1901 en Illinois. Y su historia en la infancia es muy triste. Él es hijo de un emigrante irlandés que vivía en Canadá y luego se traslada a los Estados Unidos. Tiene 4 hijos y era un hombre de muy mal humor. Era un hombre cruel y un hombre que lo golpeaba, que le dio una infancia muy triste. Entonces todos los hermanos se consolaban entre sí, pero los 2 primeros hermanos mayores se fueron tan pronto tuvieron la posibilidad de hacerlo. Él se quedó con su único hermano que le quedaba, que era Roy, y con ellos fueron a una finca en Kansas. El papá estuvo en una granja con ellos, y cuando la granja fracasó, entonces, y el último hermano se fue, Disney quedó, Walter Elias Disney se llama, Walt queda solito, marcado porque su hermano se había ido y él había quedado solo frente a un padre completamente despótico. Cuando él queda solo, después de historias muy tristes, cuando una época en que él tuvo un periódico en Kansas y los tenía ellos de distribuidores de periódicos y los golpeaba con frecuencia, luego fue la época de la granja, y después cuando ya él se quedó solo, cuando Walt se quedó solo y ya tenía en ese momento 10 años, se dedica a los amigos imaginarios. Los amigos imaginarios habrían de poblar su vida. Dibujaba a sus amigos imaginarios y de esa manera mitigaba la soledad y la tristeza de una infancia rodeada de miedo, de temor. Su madre trataba de consolarlo lo más que podía, pero la situación era verdaderamente ruda y él hacía lo que podía por salir adelante. Fue la fantasía la que lo salvó y fue su deseo de ser feliz y hacer a otros felices lo que haría que sus ideas se materializaran de maneras absolutamente impredecibles para este chico solitario rodeado de amigos invisibles. Entonces él siguió pues hasta donde pudo, y en el momento en que ya había empezado a estudiar dibujo, era digamos lo que siempre le había gustado. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ya a finales, él se alista en la guerra, es la primera oportunidad que tiene de irse de la casa, y tan pronto puede se va, porque no tiene otra manera de poder resistir una situación familiar que siempre le hizo muchísimo daño. Entonces se mete, ya había estudiado arte en el colegio McKinley, había empezado estudios, había hecho toda clase de trabajos para sobrevivir. Empezó a hacer cortes de pelo gratuitos, cambiaba dibujos por cortes de pelo. Él hacía, digamos, cuando en las épocas en que su infancia era pobre y todo eso, cambiaba los dibujos que él hacía por servicios que necesitara, por cortes de pelo, por lo que fuera. Y siempre los dibujos habían sido como una especie de compañía que él tenía, digamos, para mitigar su soledad interior. Los dibujos eran una manera de entretener a las personas, los cambiaba por cosas que necesitaban, pero siempre fueron, digamos, algo que a él le salía a hacer, siempre le nacía hacer dibujos. Se alista en la Primera Guerra Mundial y va a ser voluntario de la Cruz Roja, y va a llegar a Europa, iba a manejar camiones, pero él llega a Europa ya en el 18, cuando la guerra se está acabando, maneja camiones, realmente nunca va a entrar en batalla. Él estuvo con partes de la Cruz Roja, pero básicamente lo que hacía era conducir las ambulancias y conducir los camiones. Entonces allá él solía, tanto en Europa como cuando llega y sigue ya como regular en el ejército, solía entretener a los soldados haciéndoles caricaturas. Y de esa manera haciéndoles dibujos, y de esa manera se relacionaba con los compañeros. Digamos, los dibujos fueron siempre su forma de relacionarse con el mundo.
Los dibujos fueron siempre lo más cercano que él tenía a sí mismo y a los demás. Entonces se alista en la guerra, logra salir adelante de esta infancia triste, logra dejar atrás esos años duros, esos años de maltrato, esos años de soledad, esos años de vacío cuando uno a uno sus hermanos se le fueron yendo y él fue quedando en la tristeza de encontrarse solo frente a un personaje que era del todo rudo con él, carente de ternura y de afecto como era su padre. Esta infancia dura a otros los amarga. A Disney le enseñó a poder ser feliz y hacer feliz a los demás. Fue, digamos, una manera maravillosa de sublimar algo que eran recuerdos dolorosos. Entonces, él ya se hace grande y ya cuando puede, prosigue sus estudios. Y en 1920 sale la primera película animada que se llamaba El Gato Félix. La aparición del Gato Félix de la película animada le hace a Disney pensar que ahí hay una cosa maravillosa, que sus dibujos no solamente servían para entretenerse y para relacionarse con los demás, sino que sus dibujos bien podrían empezar a ser animados. Entonces empieza a buscar su carrera de ilustrador. Se va con $40 y empieza a trabajar en Kansas City Films, en una compañía como de productoras de comerciales animados que duraban 60 segundos y se proyectaban en las salas de cine antes de que comenzara la película. Entonces ahí empieza él como ilustrador y ahí es donde aprende a manejar una herramienta que es la básica para la animación, que es la cámara de acción detenida, que es con la que se captan las series de dibujos para crear la sensación de movimiento. O sea, usted hace todos los dibujos y luego con una cámara de acción detenida los enfoca y eso es lo que produce que el dibujo dé la sensación del movimiento. Eso es lo que le da la velocidad que produce la continuidad, pero eso es dispendiosísimo. Entonces él empezó a aprender los fundamentos de la animación y se da cuenta que no solamente quería hacer caricaturas, sino que él lo que quería era entretener. Eso era su idea. Entonces empieza a trabajar con otro artista que era Ube Iwerks. Y hasta que en 1922 van a fundar una compañía propia que se va a llamar la Laugh-O-Gram para realizar films animados. O sea, él tenía perfectamente claro sus sueños. Era algo que siempre tuvo claro y los sueños lo llevaron mucho más lejos de lo que nadie se pudiera imaginar. Una de las características, tanto digamos empresariales como laborales, que él tenía era que confiaba absolutamente en sus sueños. Y cuando tenía un sueño en la cabeza, era capaz de cualquier cosa por realizarlo. Y los sueños siempre supieron corresponderle a la fe, a la inmensa fe que siempre les tuvo. Entonces fundan su propia compañía que se llamaba la Laugh-O-Gram, que era para realizar los films animados. Y dijeron que bueno, la manera, o sea, ¿con qué iban a empezar? Nos vamos a empezar con los personajes que la gente ha querido siempre. Entonces toman de los cuentos tradicionales, de los cuentos infantiles, toman los personajes que los niños adoraban. Entonces empiezan a hacer Ricitos de Oro y Los Tres Ositos, pero entonces el distribuidor cae en bancarrota antes de haber lanzado la primera película. Entonces empieza a buscarle aplicaciones comerciales y a buscar variaciones, y ya cuando tiene la técnica empieza a hacer la adaptación de la primera película, que es la que va a ser con la producción Disney Iwerks, y la película se va a llamar Las Aventuras de Alicia. La idea es que aparezca una niña de verdad rodeada de personajes de animación. La niña de verdad es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces empieza a trabajar con la serie de Alicia. Y entonces se va ya a punto de terminar el film, pero se queda sin dinero antes de que se le acabe y quiebra, pero se da cuenta que por ahí es, o sea, porque la otra cosa era que él tenía un coraje para seguirle a los sueños, que si él decía, bueno, sí, está bien, se le acabó la plata antes de terminar el film, pero ya sabe que por ahí es. Entonces, a ver cómo le hacemos para ponerlo donde es. Era como una capacidad que él tenía de no desanimarse nunca, de buscarle salidas a todo, y eso lo hizo siempre perseverar en las ideas más inimaginables que uno pueda pensar. Entonces él se va de Kansas, abandona Kansas, dice, yo me voy para un lugar donde dicen que la gente se hace grande en el cine.
vamos a irnos para un lugar donde podamos tener la oportunidad de hacer esto, aunque no lo esté haciendo nadie en este momento, pero seguramente es el lugar. Ese lugar que para muchos significaba lo mismo, era un lugar de máquinas de sueños, donde las personas vislumbraban las oportunidades para realizar sus más caras fantasías. Por supuesto, ese lugar era Hollywood. Entonces, se va para Hollywood con $40 en el bolsillo y una copia sin terminar de Las aventuras de Alicia. Se embarca en el tren hacia el oeste y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted qué va a hacer a Hollywood? Dice, yo me voy a volver un gran director de películas animadas en Hollywood. En esa época no existían las películas animadas en Hollywood, no, la idea no se le había ocurrido pues fuera del Gato Félix, eso no era, en ese momento no era una cosa que la gente pensara, ni una idea que sonara, digamos, a diferencia de muchos inventores que hemos visto que desarrollan los inventos, ¿sí? Que inventos que ya están, pero ellos los desarrollan o los perfeccionan. Disney prácticamente se inventó el género. O sea, casi todo lo que él hizo, él lo creó por primera vez. Entonces, no, digamos, existía el Gato Félix, pero ya la idea de la animación, la idea de las proyecciones, él es como el creador de su propia inventiva. Y es a él a donde hay que remitirse cuando uno va a contar la historia de la animación. A él lo definirían después como el más grande, digamos, genio gráfico. Después de Da Vinci, lo definían así, porque realmente su genialidad fue impresionante. Entonces él llega a Hollywood, como llegan miles, con la idea de ser director de películas animadas, y en esa época pues ni siquiera se hacían películas animadas, y ser director de películas animadas era un sueño absolutamente imposible, pero él lo tenía tan claro cuál era su sueño y qué iba a hacer en Hollywood, que abordó el tren y empezó desde entonces la aventura de su vida. Intentó conseguir empleo en Hollywood, con sus sueños y sus ambiciones, sabiendo que Hollywood necesitaba talentos y que necesitaba y pagaba en ese momento por la imaginación y la ambición, pero no le quedó fácil entrar. Fue a Los Ángeles, cuando llegó a Los Ángeles visitó a su tío Robert de los estudios y ahí se dio cuenta que no lo iban a contratar así nomás viniendo de la nada, que mejor dicho, que eso no era fácil, que eso no era llegar allá y decir, bueno, yo vengo a hacer animación y listo. Entonces no pudo conseguir empleo, no pudo entrar. Entonces dijo, bueno, pues yo ya hice una empresa en Kansas, ¿cierto? Pues vengo y la hago aquí, a ver cuál es el problema. Entonces tenía una frase, cuando uno no consigue empleo, tiene que empezar su propio negocio. Entonces tenía su hermano Roy, que siempre fue muy cercano a él, era un hombre de negocios, vivía en Los Ángeles y donde estaba recuperando de una tuberculosis que había tenido y era banquero. Entonces tenía, digamos, como una persona que tuviera la experiencia de los negocios, un cierto respaldo económico, y tenía lo más importante de todo, la copia inconclusa de Alicia. Entonces empieza a escribirle a las distribuidoras a ver si alguien puede, le escribe a Margaret Wicker a ver si alguien le puede distribuir las películas, y puede lograr terminarla. Entonces empieza a venderle la idea a todo el mundo y la vende la idea de una combinación entre una persona y las caricaturas. Entonces cuando Margaret Winkle vio a Alicia, animó a Walt Disney a terminar la película y montaron el estudio de animación, que eran los Disney Brothers, en el garaje de su tío. Y empezó en 1923, finalmente le pidieron 6 copias de Alicia, que había costado $1,500 cada una, y ya había empezado el negocio. O sea, ya tenía las copias de Alicia, ya se las habían pedido para distribuirlas y para lanzarlas en serie. Entonces, el amigo con el que él se había asociado en Kansas, que era Ubi Iwerks, se une a la aventura y se convierte en el primer caricaturista por contrato. Eso va a ser una cosa muy importante en Disney. Él va a tener un aprecio profundo por la gente que va a trabajar con él y una valoración profunda del trabajo de las personas, que eso es fundamental porque la caricatura es un trabajo colectivo. Eso usted no lo puede hacer solo, es dispendiosísimo. Pues es dispendioso ahora cuando existen las tecnologías de los computadores. Imagínense en esa época que esto era a mano, uno por uno. Entonces usted realmente necesitaría un equipo. Entonces primero terminan Alicia y Disney se va a casar con una mujer que era una de las que dentro del estudio de animación hay los que le ponen el color a las caricaturas, a los monitos. Entonces
una persona que era la que le ponía el color a los monitos, la llaman la intintadora, los que entintan, que son los que van a fijar los colores. Con ella se va a casar y con ella va a durar toda la vida, 40 años van a durar, se llama Lillian Bounce, toda la vida van a durar con ella y van a tener, digamos, de aquí para adelante, con sus sobresaltos y con sus riesgos, su vida va a ser muy feliz. Él va a lograr la felicidad que siempre anheló y esta mujer siempre lo acompañó y siempre estuvo con él y estaba con él en el estudio. Entonces empiezan a trabajar y por esa época Margaret, la distribuidora, se casa y su marido entra a adquirir el control de la distribución de la compañía distribuidora y empiezan a sacar caricaturas y empiezan caricaturas periódicas y entonces él se le ocurre un personaje parecido como al gato Félix, pero sería como una especie de conejo. Esbozó un conejo y lo bautizó Osvaldo el Conejo con Suerte. Entonces esa fue la base de las caricaturas cortas que se usaban en esa época y llegó a un acuerdo con una compañía que era la compañía Mintz, que era junto a los estudios, y llegó al acuerdo con esta compañía y estaba feliz y todo, pero en aquella época él no sabía, no tenía ni idea. Esa compañía Mintz estaba asociada a los estudios, que era una coproducción de la compañía Mintz con los estudios de la Universal. Entonces entró a la compañía con su personaje Osvaldo el Conejo de la Suerte y no sabía en ese momento y pues aprendería con muchísima tristeza que había cedido todos los derechos de autor. Entonces cuando el personaje empezó a calar, ya suyo no era nada. Entonces cuando él fue y les dijo, bueno, pero ya este personaje está teniendo éxito, le mostraron el contrato. Y el contrato tenía esas letritas donde decía que la propiedad del personaje la tenía la Universal y la compañía Mintz. Eso lo quebró, por dentro le hizo un daño terrible y entonces se prometió a sí mismo, nunca más trabajaré para otra persona. Y de ahí en adelante decidió a ver cómo salía adelante. Se convirtió en un experto en materia de negociación de derechos de autor, para que nunca más le volviera a pasar una cosa de estas. Y ese personaje, Osvaldo el Conejo con Suerte, sería el inspirador que después llevaría a uno de los más grandes éxitos a la Warner, sería el inspirador de Bugs Bunny, ni más ni menos. Digamos, no es exactamente el personaje, pero sí es la inspiración de lo que va a ser Bugs Bunny. Osvaldo el Conejo con Suerte, sin su padre, Walt Disney, terminaría por morir porque la magia la tenía Walt Disney. Osvaldo era en tanto tuviera la magia de su papá. Al haberle quitado, digo su papá porque es que para él sus caricaturas eran sus hijos, sus amigos, sus hermanos, digamos, la relación que este hombre tiene con las caricaturas es personal, es real. Él tenía una cantidad de amigos caricaturas, como Toons, como él tenía amigos invisibles cuando vivía en la granja. Es, digamos, él sí se parece en la vida real a Roger Rabbit, al personaje que actúa con Roger Rabbit, porque él sí fue amigo de muchísimas caricaturas de las que él iba creando. Entonces, después de que le hacen esta tan terrible con Osvaldo el Conejo de la Suerte, y él queda en ese estado de tristeza, entonces se van de regreso a California, todos tristes, y el estudio ya iba del personaje desaparecería y todo eso. Entonces él tenía mucha simpatía hacia los ratones. Él decía que él tenía un sentimiento especial hacia los ratoncitos, que los ratones jugaban alrededor del cesto de la basura cuando él trabajaba hasta tarde, que entonces él los recogía y los metía en una jaulita sobre el escritorio, y que uno de ellos era un buen amigo. Ese, digamos, era como el más cercano a él. A este, que era un buen amigo, le puso más o menos como una cara de conejito, pero con orejas de ratón. Y a ese, que era un buen amigo, basado en ese personaje que era su ratón de escritorio y en el dibujo que había hecho de Osvaldo, esbozó un ratón que se parecía mucho a él, que dicen que era digamos, que era muy asombroso como el parecido entre este ratón. Y entonces Uwe Iwerks, que era su socio, empezó a trabajar para hacerle algo, para volverlo bien bonito, y empezaron a combinar y empezaron a trabajar día y noche. Disney era obsesivo con el trabajo, pero así, terriblemente obsesivo.
Y a ese ratoncito decidieron llamarlo Mickey Mouse. Y ese fue el primer film de animación. Se llamaba Loco por los aviones. Y Mickey tenía una serie de contratiempos en el aire. La producción en esa época costaba $1.800 y después siguieron más, siguieron el Gaucho Galopante, el Vapor Willy, que fue el que realmente lo hizo cambiar. O sea, fue el momento en que ya empezaba a tomar fuerza su personaje. Entonces, en ese momento, en 1927, estrenan El Cantante de Jazz. El Cantante de Jazz es el primer film que va a sincronizar el sonido y la acción. Disney se queda mirando El Cantante de Jazz y se da cuenta que Mickey tendría que ser visto y tendría que ser oído. Entonces dice, si Al Jolson, que era el que cantaba, podía hablar en la cinta, Mickey también, ¿por qué no? A ver. Entonces, él insistía en el sonido y insistía que tenía que haber una coordinación entre el movimiento y el sonido. Y el Vapor Willy fue una tarea complicadísima. Ahí fue cuando contrató una orquesta para grabar la música, para poder sincronizar la animación. Esas animaciones eran hechas con 20,000 dibujos a mano. Esto era, por un lado, él trabajaba, así va formando su equipo, él tenía una serie de equipos que eran los músicos, los dibujantes y los guionistas. Con ellos estaba trabajando en coordinación y estaban creando. Él lo que trabajaba era sobre la creatividad. Y lo que él hizo era una máquina de ideas, una fábrica de ideas, tener con esta cantidad de gente toda clase de ideas para estar produciendo los personajes que él tenía en su imaginación. Pocas personas, y eso es de las cosas más bonitas de Disney, logran mantener sus sueños toda la vida. Él lograría todo lo que quiso con sus más profundos sueños, manteniendo la infancia viva, manteniendo las ganas de ser feliz viva. Era como si el mundo de los adultos solamente posibilitara el que él realizara sus sueños de infancia. Y ese es el secreto. Personajes como Disney o personajes como Spielberg tienen el secreto de haber llevado la infancia adentro y haber logrado triunfar con el niño que todos tenemos adentro. Entonces, lo que hizo fue, darle posibilidades concretas a ese niño para que se desarrollara. Entonces, pues para eso necesitaba la música, la animación, la coordinación, el equipo, pero lo que está desarrollando es el niño. En realidad es ese niño que él tiene adentro, al que él está dando las posibilidades, y los que lo han intentado, como Lucas o como Spielberg, siguiendo los pasos de lo que fue y de lo que es Walt Disney, han logrado triunfar con el niño que todos tenemos dentro. Por eso es tan importante que nunca se muera un niño, que es el que nos va a hacer seguir siendo felices por entre todos los caminos de la vida. Entonces, de pronto, pues cada ratico la compañía se estaba quedando sin dinero y le tocó empeñar. Llegó y vendió su automóvil deportivo, pues que era así la adoración, que él quería ese automóvil cantidades, porque se le iba a jugar toda por el ratón Mickey. Entonces decía, mire, la oportunidad está golpeando a nuestra puerta. Le escribió a Roy desde Nueva York y dice, saquemos una buena hipoteca y vámonos con todo tras de lo que va a hacer. Entonces el tipo empeñó todo, hipotecó todo, vendió el carro, mejor dicho, la arriesgó toda la carne, la echó al asadón, pues todo para sacar adelante el sueño del ratón Mickey. Dice, este nos va a salir, seguro que nos va a salir, y aquí nos toca empeñarnos todos, pero vamos a salir con el ratón Mickey. Y entonces sacan la hipoteca y trabaje y hágale. Entonces producen el Vapor Willy, que va a costar $15,000. Las películas de las que estamos hablando costaban $1.800. Era el promedio de lo que costaba una película de animación que era pequeña, cortos. Esto va a costar $15,000. Pues invirtió todo lo que tenía, pues todo lo arriesgó. Y el 18 de noviembre de 1928 el film se estrenó en Nueva York, en una presentación antes de la película de las grandes pandillas, como los animados siempre venían antes de las películas en el cine. Entonces, la voz era su propia voz en falsete doblando al ratón Mickey. El ratón Mickey ya nacería con una voz. Entonces, ese día había gente de la prensa y había reporteros especializados y todo el mundo quedó fascinado, y entonces el ratón Mickey se puso de moda en todo el país, y no solamente con los niños, sino que le empezó a gustar también a los grandes, porque esa fue otra de las cosas que Disney entendió también, el niño que hay en todo adulto. Entonces lo que él hacía era cosas que hacían felices a los niños, pero también eran cosas que hacían felices a los grandes, porque en los grandes también hay niños.
y los hacían felices porque a Disney lo hacía feliz. Él era su amiguito. Mickey se va a convertir en su gran amigo. Mickey le va a dar la independencia económica. Es con este personaje, con el ratón Mickey, que él va a desarrollar suficientes utilidades para dejar atrás la etapa de las penurias, de las necesidades y de todas esa cantidad de esfuerzos que tuvieron que atravesar. Ahora había llegado el tiempo en que él tenía las condiciones para empezar a crear. Y el que lo había hecho posible era ese personaje inspirado en su amigo del escritorio, ese personaje inspirado en su alma, ese personaje que lo habría de acompañar toda la vida, que sería su consentido y que sería su más cercano colaborador y su más cercano inspirador, Mickey Mouse. El ratón Mickey, para él, se convirtió en un símbolo de independencia. Decía, para mí Mickey es un símbolo de independencia, nacido de la necesidad. Decía, este pequeñín nos liberó de nuestras preocupaciones inmediatas, nos dio los medios para expandir nuestra organización a las dimensiones que tienen y llevó los dibujos animados hacia el nivel del entretenimiento. Entonces él realmente hacia nuevos niveles. Mickey fue un pionero, fue un explorador de lo que sería el mundo de la animación. Mickey fue el que le dio la independencia a Walt Disney. Mickey fue su más cercano amigo. Entonces se convierte Mickey en un éxito impresionante. Y empiezan a ponerle, pero ya salió de los Estados Unidos, ya todos los Estados Unidos andaba con Mickey para arriba y para abajo. Pero entonces ahora Mickey va a salir de los Estados Unidos y en todas partes lo van a llamar diferente. En Italia lo llamaban Topolino, los españoles lo llamaban el ratón Miguelito, los suecos lo llamaban Moose Pig. Fue atrayendo al mundo entero. Todo el mundo quería mirarlo y todo el mundo quería entenderlo. Y es un personaje que él dice que no le hace mal a nadie, que se mete en líos que no son por culpa suya y que siempre se las arregla para salir adelante. Él dice ahora todo el mundo trata de entender aún hoy cuál es la magia de Mickey Mouse, o sea, qué es lo que tiene de tan especial. Pero el mismo Walt Disney decía que nadie había podido entenderlo y que él tampoco entendía, simplemente era un personaje que no le hacía mal a nadie, porque era un ser bueno y amigable, metiéndose en una gran cantidad de problemas. Entonces, cuando empieza el boom, digamos, el éxito de Mickey Mouse en la creación de la pantalla, a Disney se le ocurre que había que darle la popularidad de una estrella. Entonces, ya antes había firmado un contrato de distribución con la Columbia, pero en la cual, ya habiendo aprendido lo de Osvaldo, Columbia distribuye, pero la propiedad intelectual y los derechos de autor son todos de Disney. Ahí, digamos, ya aprendió cómo era la cosa, porque y eso hizo también, digamos, el haber entendido eso, que los personajes nunca se vayan a disociar de su creador. O sea, uno siempre tiene claro que Mickey es Walt Disney, que el Pato Donald es Walt Disney. Él nunca se va a disociar de sus personajes, porque él hizo respetar su derecho de creación sobre ellos. Columbia tenía la distribución, la Columbia Pictures, pero él tenía, digamos, el secreto de lo que era su personaje, y ellos dos pues siempre van a ser amigos, Mickey y Disney. Entonces, él empieza a pensar que hay una potencialidad ahí impresionante y que él puede movilizar la imagen del ratoncito, digamos, que la puede evocar. Todavía no existía ni de lejos el concepto de multimedia y él ya está pensando en ver cómo le hace. Entonces saca un libro de Mickey Mouse y va a vender 97,000 copias en el primer año. Y entonces empieza a desarrollar la tira cómica. Primero la película de animación y luego sí sale la tira cómica, que empieza a salir en los periódicos, y luego empiezan a fundarse los clubes de Mickey Mouse en los Estados Unidos y en el exterior. Y entonces Mickey Mouse se va convirtiendo en una estrella, se va volviendo una celebridad. Entonces, después a Walt Disney lo van a hacer miembro honorario de las más famosas universidades. Y él sigue con Mickey para arriba y para abajo con su primera manera de mirarlo. Y entonces a él se le ocurre poner la imagen de Mickey en los relojes de pulso. Entonces empiezan a aparecer los relojes Mickey Mouse. Luego le vende a una compañía de productos lácteos la licencia para que fabricara helados Mickey Mouse. Y todo eso, digamos, todos esos dibujos, todo eso que va saliendo, todos los muñequitos, todo eso es lo que se le va ocurriendo a Disney. Se le va ocurriendo que esa celebridad en la pantalla puede querer ser tenida por otros y vista más de cerca.
Entonces hace desde los helados, los muñequitos, pero todavía todo esto son trabajos de sus sueños, digamos, son sus ilusiones convertidas en objetos concretos, lo que el hombre va a vender. O sea, va a desarrollar un talento, después de la primera que le hacen, va a desarrollar un talento para los negocios sobre la base de sus sueños. Eso, digamos, es como la genialidad que él logró llegar a tener, y esa capacidad de trabajar en equipo y esa capacidad de respetar a la gente. Entonces, todo el mundo quería meterse con el ratoncito, y es desde la RCA hasta las compañías de productos alimenticios, y de todos ellos devengaba el 5% del precio de los productos. Y así es que él va sacando su fortuna y va sacando su reloj, y del reloj se van a vender 2 millones de unidades en los primeros 2 años. La oportunidad efectivamente había golpeado a su puerta en forma de Mickey Mouse, y valía la pena todo lo que él invirtió y todo lo que él arriesgó por darle nacimiento a Mickey Mouse. O sea, yo creo, si hay alguien que realmente fue agradecido con Walt Disney, fue Mickey Mouse. Entonces él empezó a hacer sus filmes hablados, empezó a hacer toda la serie y empezó a distribuir todas las películas, y trabajaba tanto en esa época, ya cuando Mickey Mouse empezó a volverse una celebridad. Entonces en ese momento le entró una crisis de agotamiento, una crisis profunda de agotamiento, y le tocó, pues, así de que se le quebró la salud, lo encontraron desmayado porque él trabajaba día y noche. Y entonces de ahí en adelante, bueno, se descansó y otra vez siguió trabajando así muchísimo, y empieza a buscarle salidas a su arte. Entonces empieza a crear escuelas para entrenar a los jóvenes caricaturistas con sus propios métodos, empieza a hacer de la animación una escuela, y a incrementar las tecnologías de animación, y empieza a trabajar con las calidades. Él no era nada mezquino para lo que él hacía, digamos, todo lo que había que meterle se lo metía, no escatimaba en gastos para que la calidad fuera excelente, así se arruinara al hacerlo. O sea, para él la calidad y la excelencia en lo que hacía era más importante que los costos, y eso siempre, de todas maneras, siempre le funcionó, porque la calidad de sus productos era tan buena que terminaban retribuyéndole. Entonces empieza a hacer un film llamado Flores y Árboles, con la música de Schubert y de Mendelssohn, y empieza lo que va a ser una cosa impresionante, lo que va a ser digamos, un salto tecnológico, y es incorporar a la animación el proceso del Technicolor. Y es la primera película con la que se va a ganar un Oscar, él va a tener 48 premios Oscar a lo largo de la vida. Y entonces, pero es la introducción del Technicolor. Él ya había hecho otra cosa, que era pasar los dibujos directamente al celuloide, o sea, pasarlos del papel al celuloide a través de la tecnología del Xerox, y ahora incorpora el Technicolor. Entonces ya empieza a hacer, las películas empiezan a tener mucha más calidad, y él empieza a trabajar con este equipo de gente tan grande, y tiene los músicos, y tiene los guionistas, y tiene los dibujantes, y empieza a hacer su serie de películas. Entonces hace La gallinita astuta, y empieza a aparecer otro personaje, un segundo personaje va a llegar a la vida de Walt Disney, y va a ser también uno de sus personajes entrañables, sería el Pato Donald. El Pato Donald hizo que él empezara a entrar con estos otros personajes. Él decía, y los fue patentando. Entonces el Pato Donald era un tipo de mal genio, siempre estaba mal geniado, era un personaje incapaz de adaptarse a la realidad que vivía, y eso lo va a hacer que siempre esté con esos malos genios, y su voz va a ser una de las cosas que más va a llegar a crear y a reconocer al Pato Donald. El Pato Donald va a crear un mundo propio. O sea, va a ser un personaje tan importante que va a crear un mundo propio. Entonces, de ahí va a salir pues toda la galería. Primero, en los cómics salen Hugo, Paco y Luis, los 3 sobrinos del Pato Donald, de los que le robaron la idea de Osvaldo el Conejo de la Suerte, y toda la tristeza que él sufrió con esa primera experiencia. Salió el personaje Rico McPato, que a todo el mundo le hace contratos con unas letras chiquiticas, que es donde los estafan. Entonces estos personajes que son, digamos, esos sagaces que roban a la gente en su trabajo, ese es el personaje Rico McPato, simbolizando la ambición sin límites.
Va a tener otros personajes como el Barón von Pato, que es el científico, pues que es, digamos, el de los altos conocimientos, y un inventor loco, que es Giro sin tornillos. Y por supuesto Daisy, que va a ser su compañera, como Minnie también sería la compañera de Mickey siempre. Entonces, de ahí sale un mundo entero. Eso, digamos, eso va a ser todo un mundo alrededor del cual él va a estar metido. Y años después, cuando llegue la guerra, cuando llegue la Segunda Guerra, él le había dado una parte, digamos, de la publicidad de la guerra era con el Pato Donald. Entonces dijeron que eso no tenía ninguna seriedad y él se puso muy bravo. Dijo, mire, les di al Pato Donald. Eso es como si la Metro Golden Mayer les da a Clark Gable, ¿ve? Es la estrella, mejor dicho, yo más chévere que el Pato Donald no tengo a nadie y ustedes lo desprecian. Entonces, él creía en sus personajes con una fuerza de realidad con la que los niños se relacionan con sus amigos imaginarios. Y les tenía todo el respeto y les tenía toda la mirada de la creación. Entonces el Pato Donald también se va a convertir en un gran personaje y alrededor de él se va a crear un mundo. Entonces él dice que había que, en ese momento él instala un reloj gigantesco, porque él nunca va a dejar de ser niño, instala un reloj gigantesco en la pared de la oficina, con el ratón Mickey, y hace imprimir en los cheques el sello de Mickey Mouse. Y se refería a Mickey como una persona, lo mismo que al Pato Donald. Dice que Mickey parecía poder hacer amigos sin importar las razas ni las fronteras. Cuando se da cuenta que Mickey es tremendamente popular en el Japón. Y además que allá sí va a tener mucha influencia la animación. Ellos después van a sacar una cantidad de compañías de animación. Después va a viajar a Inglaterra y va a cenar con la reina y va a conocer a H.G. Wells, el hombre de la mayor imaginación, y le van a dar los títulos honoríficos de Harvard y de Yale y le van a dar un reconocimiento de honor de la Liga de las Naciones. Y cuando la recibió, habló con la voz de Mickey. Él y Mickey se relacionaban común y corriente, pues eran digamos, llaverías. Siempre estaban los dos juntos, él y Mickey. Entonces, de pronto, cuando ya las cosas iban muy bien, el cada ratico tenía una serie de proyectos re locos, y cada vez que se le ocurrió un proyecto de estos, todo el mundo se cogía la cabeza a dos manos y decía, bueno, ¿ahora con qué va a salir? Se le ocurrió una idea que ya a todo el mundo le parecía que era el desatino total. Un largometraje en dibujos animados. Sí, pero ¿usted cree que hay alguien que se vaya a sentar 1 hora y media a ver monitos? Eso nadie le va a parar bolas a usted con eso. Entonces, inclusive mucha gente le renunció, porque decían, no, esto sí ya es, mejor dicho, se acabó de chiflar usted, porque esa idea, ¿usted cree que comercialmente hablando usted va a poder lograr distribuir y vender una película de 1 hora y media de animación? Nadie. Él dijo, no, ¿cómo que no? Les va a gustar, van a ver. La película, el largometraje que él haría y que como cuando se metía con todo en sus sueños, lo sacó adelante, se llamaría Blancanieves. Entonces, para hacer Blancanieves, él se consiguió una bailarina y la puso a danzar y empezó a tomarle fotograma por fotograma hasta lograr transmitir los trazos del dulce movimiento de la bailarina en Blancanieves. Entonces Blancanieves va a tener, por eso es que Blancanieves es tan, digamos, tan real, porque cuando ella baila en la casa, cuando está solita, es una bailarina que se consiguieron y la estudiaron y la observaron detenidamente para ver dónde estaba la gracia y la dulzura del movimiento humano, para que así se moviera Blancanieves. Y se le ocurre ponerle, cuando estaban trabajando a los enanitos, una música que los haría parte del recuerdo de todos los niños, que es la música de Aiho. Y cuando ellos van juntos al trabajo y todo eso, esa música siempre reconocería a los enanitos. Entonces empezó a trabajar el film cuadro por cuadro y empezó pues con un presupuesto altísimo, uno de esos films que eran la locura, y le tocó hacer así 250,000 dibujos individuales para poder hacer Blancanieves. Y con los ensayos de los camarógrafos, con los planos. Esto fue, digamos, de las cosas más dispendiosas. El 21 de diciembre de 1937, frente a la crema de Hollywood, a los más, digamos, prestantes personajes de la época, se estrena Blancanieves.
Y Blancanieves va a ser un éxito impresionante. Va a recibir premio especial de la Academia de Hollywood y el premio se lo va a dar Shirley Temple. Como siempre en Hollywood hay un personaje representativo, es el que lo premia. La niña que había hecho, digamos, la leyenda de Hollywood en la infancia, Shirley Temple, es la que le va a dar el Oscar por Blancanieves, y el Oscar era la estatuilla grande con 7 estatuillas pequeñas. Y tenía, entonces a él se le ocurrió que las canciones que tenía la película, que eran tan bonitas para los niños, la de Silbas mientras trabajas, que era la que silbaban los enanitos cuando iban a trabajar, que de pronto los niños podían querer oír esas canciones. Entonces empezaron a sacar discos sencillos con las canciones de los enanitos. Y de esa manera él va extendiendo la capacidad de éxito que la película tiene a la banda sonora. Entonces empieza a vender los discos de las canciones de los enanitos. Siempre era capaz de entender las otras posibilidades comerciales que se extraían de sus más grandes sueños. Y eso fue lo que siempre le garantizó un éxito empresarial. Con el dinero recaudado de Blancanieves y con todo lo que le reportó el film, él va a construir un estudio maravilloso en un terreno que compró. Ese terreno, ese estudio, a ese estudio, a toda esa productora que va a ser en las hectáreas de Burbank, en California, lo va a llamar, va a ser, digamos, la primera parte de su gran proyecto. Y a ese estudio lo va a llamar el estudio, él lo llamaba siempre el estudio que construyó Blancanieves, porque fue gracias a todo lo que él desarrolló de la película, a todo lo que obtuvo de la película, que él pudo desarrollar ese estudio, que era el estudio de sus sueños, y que era un lugar como el bosque donde vivía Blancanieves, era lleno de árboles y de saloncitos pequeños, y que daba la sensación de estar en una aldea. Entonces, él estaría siempre supervisando a sus empleados. Ya no dibujaba, hacía rato que ya no dibujaba, pero la atmósfera que creaba el estudio decía que tenía que ser una atmósfera que fuera de cuentos, para que sus empleados fueran creativos y para que ellos no tuvieran que estar yendo con horarios fijos. Les daba los mejores equipos, los mejores suministros, y también infundía una autoridad muy grande, pero les daba la posibilidad de la fantasía, porque de su creatividad dependía el que los personajes siguieran viviendo. Entonces, con Blancanieves construyó su primer estudio, y con eso sería con lo que después lograría las inversiones para lo que él llamaría un parque temático. Entonces, después de Blancanieves va a ser los largometrajes de Pinocho, y después de Pinocho va a ser, Pinocho lo va a hacer en 1940, y después va a ser Fantasía, la mayor de todas, y después va a ser Bambi en 1942. Cuando hace Fantasía, ese fue su proyecto más grande, el film más grande que él hizo, digamos, de los que él hizo de su propia creatividad, porque son criaturas mudas. Por supuesto, uno de los personajes que tiene un papel central en Fantasía, pues es Mickey, evidentemente, porque cómo no. Entonces va a mostrar las caricaturas mudas, usando la música de La consagración de la primavera de Stravinsky y El sueño de una noche en el monte de Mussorgsky. Fantasía le va a costar, pues, mejor dicho, $2 millones, que eso era una fortuna absolutamente impresionante. Y tenía una osadía también, contrató al famosísimo director de orquesta, en ese momento uno de los mejores del mundo, Leopoldo Stokowski, para que escogiera y sincronizara la música con la animación. Y la película fue aclamada de una manera impresionante. Dicen que no fue el éxito de taquilla inmediato, pero que fue una película de las más aclamadas, que en ese momento Pinocho y Bambi tampoco fueron, digamos, de manera inmediata grandes, digamos, no dieron todas las utilidades en ese momento, pero sí tuvieron un impacto muy grande. Además, porque esas películas, Fantasía, Bambi y Pinocho, son las que van a ser el mundo infantil. O sea, eso sí, todo el mundo tiene el recuerdo de haber visto Los ojos tristes de Bambi y de haber visto El aprendiz de brujo. Entonces él dijo, bueno, pero no importa, ¿sabe qué podemos hacer? Vamos a reeditar las películas. Estas películas las van a relanzar periódicamente, porque las caricaturas, a diferencia de los actores y las actrices, no pasan de moda.
porque siempre habrá niños que quieran soñar con ellas, porque siempre vendrán nuevas generaciones que disfrutarán las aventuras de Mickey y de Minnie, porque los niños siempre están naciendo y siempre están soñando, y mientras haya niños que estén soñando, estas películas tendrán quien las mire y quien sueñe con ellas. Y las caricaturas, a diferencia de las actrices y los grandes actores del cine, no envejecen, no se retiran. Las caricaturas son eternas. Siempre están ahí, siempre son iguales, y una generación tras otra puede volver a verlas como si fuera la primera vez. Las caricaturas son nuevas para todo el que las ve por primera vez. Se pueden redescubrir generación tras generación, y ese fue su más genial descubrimiento, el entender que la vida de las caricaturas es eterna, porque ellas son dibujos que siempre estarán ahí para los niños que empiecen a soñar con ellos. Él calculaba 7 años el término de vida de una generación, porque era más o menos lo que él calculaba cuando los niños ya se hacían grandes. Entonces, con eso, él después empezaba a sacar las ediciones limitadas, que sacaba una edición de la película limitada, y al cabo de otras 2 o 3 generaciones la volvía a sacar. Por eso nunca murieron sus personajes. Eso fue de lo que él entendió, que siempre habría niños para soñar con sus caricaturas, y que siempre habría generaciones que quisieran cantar con los enanitos, que quisieran ver los tristes ojos de Bambi, que se divirtieran con las aventuras de Mickey y que fueran amigos de Hugo, Paco y Luis. Siempre, digamos, él combina el éxito empresarial, ese talento que él desarrolló con la empresa, con los amigos imaginarios. Siempre son sus amigos imaginarios los que lo van a llevar a él a la empresa. Y siempre entendió a los niños. Eso fue, digamos, lo que siempre lo hizo tan vivo y tan creativo en el arte, que primero entendió la caricatura como un arte. Entendió la caricatura no como algo, digamos, como un arte en sí mismo, como un fin en sí mismo. Y entendió a los niños, y siempre logró mantener el espíritu de la infancia, y lo mantiene así, entendiendo que las nuevas generaciones podrán ver siempre a un personaje y lo convertirán en un personaje nuevo. Entonces, con esto él va a hacer fantasía, y empieza a hacer, digamos, fantasía fue un experimento que son como los experimentos más grandes que se puedan hacer en el cine de hoy. Entonces, más adelante, ya con las utilidades que él va a tener de las películas, empieza a pensar en un parque temático. Dice, bueno, vamos a hacer un parque, pero un parque que a la gente le guste, digamos, un parque que aprende, donde los niños puedan aprender, un parque didáctico, un parque donde todos estos personajes que se han soñado y que se han visto puedan estar con ellos, un parque donde se diviertan tanto los niños como los grandes, un parque donde los niños puedan ir con sus papitos. Un día se puso a mirar a las niñas, a sus 2 niñas, mientras jugaban en el parque, en el carrusel. Entonces él dijo, no, rico un parque donde los papás también se puedan divertir, un parque que logre divertir a toda la familia y donde todo el mundo pueda pasarlo contento, un parque temático. La idea de ese parque temático le implicaría la compra de unos terrenos grandísimos donde estaría ese parque. Ese parque se llamó Disneylandia. Fue el primer parque que se produjo, y después, más adelante, haría otro parque ya cerca de Orlando que se llamaría Disney World, que son, digamos, los primeros parques. Simultáneamente viene la época de la televisión, y cuando viene la época de la televisión, entonces él dice, no, pues más chévere, lo que podemos es pasar a Mickey y a Minnie por la televisión. Entonces la televisión para él se convierte en una gran ayuda. A diferencia de muchos de los cineastas, para quien la televisión constituyó un peligro muy grande, o de la radio, para quien la televisión fue casi un golpe de muerte, para Disney la televisión fue su mejor aliado, porque él logra entender que a través de la televisión es mucho más fácil para todo el mundo ver a los muñequitos. Entonces empiezan sus personajes a aparecer en la televisión. Él era capaz de entender, era pues un innovador, capaz de entender los saltos tecnológicos. Y los que son capaces de entender esto son capaces de desarrollar y de proyectar sus sueños más allá de los avatares de las tecnologías. Entonces él va a entender la televisión, y él va a entender el potencial que la televisión tiene y cómo usarla. Entonces va a crear, para él es un medio de distribución mejor que nunca. Va a crear varios programas experimentales y va a hacer un contrato para producir una serie de televisión
que él mismo va a presentar. La serie de televisión se llamaría Disneylandia y sería él quien la presentara. Y allá llegaría la magia de Disney. Entonces después empieza a hacer películas que va a pasar en televisión con animales de verdad. Y empieza a hacer películas, digamos, todo dentro del mundo empieza a explorar el mundo natural, empieza a explorar el mundo del oeste. Entonces, Disneylandia tenía 4 tierras desde donde podía llegar. Desde la tierra de la fantasía, que era Mickey y Minnie y el pato Donald. Desde la tierra de las aventuras, que era el mundo salvaje de los guepardos y los leones. Desde la tierra del mañana, que eran las aventuras espaciales del hombre tratando de llegar a la luna. Y de esas diferentes tierras era que él siempre podía llegar. Entonces todo el mundo se podía ver, o desde el oeste, también venía desde la tierra del oeste. Entonces tenía un formato que hacía que siempre que usted fuera a ver Disneylandia, quisiera saber desde qué tierra venían hoy. Entonces, hoy desde la tierra del oeste, entonces era una historia del oeste, o hoy desde la tierra de la fantasía, entonces era Mickey y Minnie, y esa variedad de historias lo va a hacer tremendamente entretenido, y una generación conocerá eso, y una y otra generación. Muchos conoceremos la tierra de la fantasía, la tierra de mañana, la tierra del oeste, y sus personajes siguen siendo conocidos por el mundo entero. Y todos ellos van a estar integrados a la magia y a la imaginación de este hombre que va a lograr crear todo. Digamos, él logra mantener la vida de sus creaciones y la logra mantener así, entendiendo la renovación de las generaciones y logra entender las renovaciones tecnológicas. Entonces, cuando viene la serie de televisión, él empieza a imaginar cómo es que va a ser su parque temático. Entonces, digamos, es un hombre tan creativo que cuando ya tiene un proyecto totalmente ambicioso y magnífico, inmediatamente está ideando otro. O sea, ya cuando sale la serie de televisión que le empleó muchísimo de su tiempo, entonces empieza inmediatamente a crear otro proyecto, y ese proyecto sería su famoso parque temático. Y allí estaría, en ese parque estaría toda la fantasía representada. En ese parque tendría que haber una réplica del castillo de la Bella Durmiente, y tendría que haber secciones como la Tierra de las Fronteras, como los programas de televisión. Allá usted sí encontraría la tierra del mañana, la tierra del oeste, el mundo de la fantasía. Los niños se tenían que poder tomar fotos con los personajes de Mickey y de Minnie, y es cuando aparecen los personajes disfrazados. Allá se recrearía el paseo por la luna, mucho antes de que eso sucediera. Y sería tan real que usted se sentiría que estaba en la luna, tanto como se podía sentir en el castillo de la Bella Durmiente. Entonces, esa era la idea, que la fantasía se pudiera reproducir en un parque temático donde llegaran los niños y sintieran que habían llegado a la tierra de la fantasía. Su mayor ideal fue la fantasía, fue la que él logró convertir la fantasía en empresa. Y la empresa en fantasía, ¿sí? Y así es que él va a lograr realizar todos sus sueños, y en la medida en que él va realizando sus sueños, va realizando los sueños de millones y millones de niños en toda la tierra, y va realizando los sueños de los niños que hay en las personas que hoy son adultas. Entonces va recreando todo ese parque, y ya cuando lo tiene claro, ¿sí?, le va a tocar, además tenía circunstancias favorables. Entre los 50 y los 60 en Estados Unidos van a nacer 30 millones de niños, que es la época que se conoce como el baby boom, porque la sociedad norteamericana en esa época se vuelve una sociedad industrial avanzada, desarrolla unos niveles de bienestar por la posición tan ventajosa en que la dejó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos gana la guerra, y la gana sin destrucción de territorio, con la producción total de todas sus industrias. La gana en unas condiciones tan óptimas que la sociedad en su conjunto eleva sus niveles de vida hasta haber superado por esa época, y solo entonces, la miseria y la escasez. Cuando esta sociedad se vuelve tan próspera, esa prosperidad se traduce en que la gente quiere tener niños, porque la gente quiere o no quiere tener niños según también el clima histórico. Después de las guerras en Europa, a nadie le gustaba tener niños porque había visto morir muchos. Pero en Estados Unidos la guerra fue lejana y heroica, y para ellos no tenía el contenido de devastación y de tristeza y de desolación que dejó en los campos de Europa. Entonces, los suburbios que empiezan a aparecer como estos barrios grandes que quedan en las afueras de las ciudades, constituyen, entornos amables donde tener niños.
Entonces todo el mundo empieza a tener niños. Entonces Estados Unidos pasa de 150 millones de habitantes a 180 millones de habitantes en una década y pico. Esa cantidad de niños, los baby boom, la gente del baby boom que van a ser, que más adelante también serán los que llevarán las voces que protestarán contra la guerra del Vietnam y todo eso. Esos niños, cuando nacen, son los niños de Walt Disney. Son la generación que va a poder entrar a Disneylandia. Son los primeros que van a llegar allá. Y son los que, entonces claro, cuando ya el parque está funcionando, ya el parque lo abren en el 57, y eso hordas, 10,000 niños diarios entraban a ver el mundo que él había creado, hasta que eso se vuelve una atracción más importante que Yellowstone y que el Gran Cañón y que todos los tesoros naturales que tenía los Estados Unidos en materia de turismo. Cada vez se vuelve una cosa más impresionante y más poderosa el ir a esta tierra de la fantasía. Entonces, de esta manera, cuando le toca el baby boom, él se va a convertir como en un símbolo de la cultura americana por la interacción que tuvo entre la capacidad de entender la infancia y una época de gran prosperidad que suelen recordar los norteamericanos como su edad dorada. Él marca esa edad dorada, es parte de los símbolos que ellos reconocen como la época en que más a gusto se sentían con su esquema, con su sociedad. Entonces, él va convirtiendo esta compañía en un gigante y sigue haciendo las películas, sigue haciendo sus películas maravillosas, y de pronto un día le dicen que La Espada y la Piedra no es tan buena como otras películas que ha hecho, y que El Profesor Desmemoriado no es tan buena como otras películas que ha hecho. Entonces él dice, no, entonces vamos a hacer una que se mueran todos, vamos a hacer la película más fantástica del mundo, y en 1964 hace Mary Poppins. Y con Mary Poppins definitivamente se lleva el corazón de todo el mundo para siempre. Así Disney va a seguir haciendo sus películas, luego va a construir Disney World y va a morir a la edad de 67 años, después de haber realizado como pocos seres humanos todos sus sueños, y al realizar sus sueños haber creado los sueños de millones y millones de personas, y a la vez de niños y de niños que hay en los adultos, porque él siempre le habló a los dos. Entonces, cada vez que una generación está dispuesta a volver a soñar, cada vez que viene en la infancia, cada vez que un niño vuelve a tener ojitos asombrosos, hay una generación de Disney para ver, porque este hombre hizo de las fantasías y de los sueños su razón de vivir. Y al hacerla su razón de vivir, logró convertirlo en una empresa y logró convertirlo en algo que hoy es inimaginable. Ya hay parques de Disney en París, las grandes producciones se volvieron ya cosa común dentro de Disney. Ya lo que va a ser El Rey León, todas las producciones actuales son herederas de toda esa perfección, ese romanticismo, esa fantasía, ese sueño y ese ideal de un hombre que consagró toda su vida a hacer felices a los niños. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.